Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boján desde Sur Coffee de la Plaza Foch y esto es News en Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Le echamos una mirada hoy lunes 3 de septiembre a los hechos en caliente. En caliente, la salida de Toscanini, el ministro del Interior, se ha oficializado. Mauro Toscanini se ha oficializado este fin de semana. Es una salida que, se venía rumorando en los círculos políticos desde el viernes, con un señor ministro que ha presentado la renuncia en muy poco tiempo. Recordemos que César Navas no tiene más que 5 meses fuera del despacho. Toscanini ha renunciado y su reemplazo ha sido oficializado, confirmado por el mismo Toscanini, por fuentes de la Presidencia de la República, este medio de comunicación. María Paula Romo, que viene de la ruptura con el correísmo, una joven abogada, muy destacada comentarista en medios de comunicación, cercana al gobierno de Lenín Moreno en el último trecho del último año, donde se han acercado Juan Sebastián Roldán, Norman Wright, María Paula Romo y otros de la ruptura. Hoy ocupará la cartera de Interior. En caliente también inicia esta mañana una reunión importantísima en relación a la crisis de la diáspora venezolana. El Gran Éxodo reúne hoy en Quito, en la capital de la República, a 12 países de la región, la mayoría de ellos muy próximos a la frontera venezolana. De suma importancia la presencia de Perú, Colombia, Brasil y por supuesto el anfitrión Ecuador. ¿Cuál es la idea? Resolver la crisis humanitaria. No olvidemos que el éxodo venezolano no se va a detener ni hoy ni mañana, ni siquiera con la caída del régimen probablemente si se diera la próxima semana. El éxodo se da por las condiciones de vida llevadas a ese nivel por la clase política. ¿Qué pueden hacer los países? Pues muchas son las opciones. La primera opción que estará sobre la mesa es un establecimiento de cuotas a lo europeo para saber cuántos desplazados puede acoger cada país sin afectar su economía, su estándar de vida y sus proyecciones. La segunda es abrir un canal humanitario, un canal de recorrido humanitario por toda la región para permitir o facilitar la movilización de venezolanos en lugar de que cada país vaya tomando políticas como exigir este documento o el pasaporte o aquel otro, que complica muchísimo la migración de los venezolanos y crea cuellos de botella, sobre todo en países como Ecuador y Colombia. ¿Qué podemos esperar? Pues de momento un análisis técnico. Faltará todavía una segunda reunión con representación política de alto nivel, esto es cancilleres o presidentes de república, que puedan tomar decisiones por fin integradas y coordinadas para el éxodo venezolano. Mientras todo esto sucede, me gustaría parar en la coyuntura unos segundos para hablar del sistema de inteligencia. Por eso mi invitado de esta mañana es el ex candidato a la vicepresidencia, ex legislador y buen amigo de esta casa, Andrés Páez. Quédense en la entrevista. Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boján en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Gracias a Hyundai y a Sur Coffee por apoyar al periodismo independiente, volver posible este espacio en las mañanas. Y bienvenido Andrés Páez, qué gusto tenerte nuevamente en el espacio. Muchas gracias, Anderson, un gusto estar aquí. Empezamos por el principio, designaciones y cambios en el gabinete de Lenín Moreno, esta vez en materia de interior.
valoración de la gestión de Toscanini y valoración de la designación de María Paula Romo. Debo comenzar por desearle a María Paula Romo la mejor de las suertes. Es una cartera tremendamente complicada y ella necesitará el auxilio de expertos sobre temas tan sensibles como frontera norte. Tiene un desafío en sus manos que es la reinstitucionalización de la policía ecuatoriana, que fue desarticulada luego del 30S, y creo que es una institución que merece el cariño y el apoyo de todos los ecuatorianos para que vuelva a los niveles de profesionalización que llegó a alcanzar y que ha tratado durante estos años de recuperarse, pero hay que a pesar del correísmo ha mantenido, sí. Ahí hay una tarea pendiente, creo que es un desafío para ella. Tenemos un tema muy complicado que es crimen organizado. Ella tendrá que trabajar muy fuerte en eso. Hay un cuarto tema de alta sensibilidad que es la delincuencia. La gente se queja muchísimo por la inseguridad. Y ahí ella tendrá que actuar no con sus creencias del correísmo, del 2008, del 2009, cuando coincidimos en la Comisión de Justicia en el Parlamento. Tendrá que ver estos temas con mayor objetividad y entendiendo las demandas ciudadanas. Y creo que el camino que tiene por delante no le será fácil, pero creo que es obligación de todos los ecuatorianos desearle suerte a María Paula Romo en este nuevo desafío, más allá de las diferencias. Siempre que se designa a alguien en interior, viene el eterno debate. ¿Cuál es el perfil que necesitamos al frente de la cartera interior? Yo creo que ahorita realmente sería desgastarnos hablando del perfil. Me parece que hablemos sobre los hechos que están consumados. Toscanini ha anunciado que se marcha. Su tarea no ha sido verdaderamente lo que hubiéramos esperado. Creo que Romo viene... Toscanini es que no es lo que hubiéramos esperado. Es que no ha hecho nada Toscanini, con el mayor de los respetos que merece el doctor, pero es una persona que ha sido comida por el sistema. Sí, básicamente. O sea, verdaderamente su gestión no ha dado las luces que hubiéramos deseado en una materia tan sensible. Y lo que le corresponde a Romo es asumir con mucha seriedad, con mucha tolerancia, pero también con un sentido de apertura a las diferentes visiones. Yo creo que ella tiene que abandonar los sesgos del correísmo, ¿no? de encasillarse en una postura y decir por aquí es. Creo que la mayor tarea de un ministro de gobierno del interior es tener apertura para entender la diversidad del Ecuador, las diferentes visiones que hay sobre temas tan sensibles como seguridad, como el éxodo de nuestros hermanos venezolanos, como el tema de la frontera norte, crimen organizado, delincuencia. Es decir, para eso se necesita una mentalidad absolutamente abierta, una gran tolerancia, pero sobre todo una enorme capacidad de callar. Si es que el rol es buscar un protagonismo, me parece que ese va a ser el camino equivocado, porque la cartera del interior no es para protagonismo. La cartera del interior es para acciones concretas que redunden en beneficios directos para la sociedad. Entonces, yo creo que por ahí está un poco trazado el camino que ella tendrá que enrumbar, pero uno de los temas ella depende, ¿no? Que atañe a interior, pero trasciende a todo el Estado, porque se ha vuelto un asunto de Estado, es la diáspora venezolana. Ya anunciaba al inicio del programa que hay una reunión de altísimo nivel, 12 países reunidos hoy aquí en Quito, intentando buscar una solución. Partamos por el principio, Andrés. ¿La diáspora venezolana le crea un problema al Ecuador? Es un problema regional, pero es un problema también de la geopolítica mundial. Hay que entender también las relaciones de la dictadura chavista con Rusia, con China, en un mundo geopolítico en donde las piezas se mueven con mucha sensibilidad. Pero sí quiero decir a los ecuatorianos, aunque a veces estas declaraciones cuestan impopularidad, pero el deber de los políticos es decir las cosas. Los sirios no salen de su país porque van de turismo. Los sirios salen porque están escapando de una guerra. Y lo que está pasando con los hermanos venezolanos es eso. Ellos no son migrantes, son refugiados.
Sí, desplazados. Ellos son desplazados por una guerra organizada, orquestada por una narcodictadura. Ellos son la consecuencia de eso. Y salen de su país porque el sueldo básico no alcanza los $3 y porque la gente se está muriendo de hambre, porque no hay que comprar, porque la delincuencia es simplemente inusitada, porque las posibilidades de obtener un trabajo no existen, porque en las carreras universitarias más del 90% de los profesores se ha marchado, porque es simplemente invivible un país tan hermoso y destinado a ser una de las grandes potencias de América Latina. ¿Por qué salen de Venezuela? Yo creo que está más o menos claro. No creo que todos lo tengan claro cuando comienzan a escribir, por ejemplo, en redes sociales cosas que realmente a mí me parecen inapropiadas. Yo, con todo respeto a nuestros amigos con los que compartimos redes sociales, sí les invito a pensar y a meditar el fondo del asunto. Un padre viene con sus niños. A lo que iba con... Está más o menos claro por qué salen de Venezuela. Pueden ser encasillados como gente mala, asaltantes. Yo creo que la inmensa mayoría es gente que viene desesperada, primero por tener que comer día a día y segundo por buscar probablemente una posibilidad de trabajo. Los dramas que se han visto en Rumichaca son cosas que a uno le rompen el corazón. O sea, niños pequeñitos que han venido caminando 17 días desde Cúcuta. Creo que debemos hacer un acto de humanismo frente a lo que está pasando. Le preguntaba al economista Mauricio Pozo, que estuvo por aquí la semana pasada, le decía Mauricio, desde la economía, ¿es posible que los 300.000 venezolanos que calcula el gobierno se habrán quedado en Ecuador para diciembre de este año sean incorporados al sistema productivo ecuatoriano? Mauricio dice que sí. Se puede decir que se cambian las reglas. Pero sobre todo las de los políticos laboral, a hacer su trabajo. Pero claro. Tú eres experto en derecho laboral además. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en 10 años lo que ha habido es imponer una serie de restricciones para que se produzca la contratación masiva de gente. Yo, por ejemplo, le invito a los asambleístas a pensar en eliminar el 35% de recargo para el contrato eventual, que es un contrato de 180 días. Si eliminan ese contrato, van a ver ustedes cómo los empresarios van a contratar mucha gente, al menos por 180 días. Anderson, habrá gente que se santigüe diciendo voy a tener un contrato 1 mes, 2 meses. Sí, claro. Hay gente que se santigua porque le contratan por 1 semana. Eliminen, eso es sencillito. Es eliminar simplemente una partecita del artículo 17 del Código del Trabajo y resuelto el tema. ¿Qué piensas de la famosa contratación por hora, que es algo que está impulsando ahora los sectores empresariales? Es una contratación que primero no fue inventada por los ecuatorianos, porque así se lo dijo en el correísmo. Es una contratación que, por ejemplo, en la reforma laboral española tuvo un éxito inusitado. Todo lo que es tiempo compartido, es decir, contratar personas para que complementen la jornada ordinaria de otras, es una salida para mejorar las tasas de empleo decente, y me parece que es una salida a la que no podemos darle la espalda. Yo creo que eso es perfectamente posible si es que se lo hace dentro de una legislación que no dé lugar a abusos de ningún tipo. Pero también lo del contrato indefinido es un tema que tendrá que volver a la discusión, sí. Porque quizá nuevamente con un mercado laboral tan contraído, en donde tenemos una tasa de desempleo abierto del 7% y en donde la informalidad, es decir, el subempleo, bordea el 47%, lo cual significa que 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo decente, yo creo que hay que echarle una mirada, porque lo más grave en materia laboral del correísmo fue el populismo laboral. El populismo laboral destruyó la Argentina, claro. Ahí están las consecuencias. El populismo laboral dejó un rezago de perjuicios al mercado laboral ecuatoriano. Por si acaso nadie dice que se perjudique a nadie, que se paguen sueldos debajo de lo que está establecido en la ley. Lo único que se pide es que razonablemente se les deje trabajar a los empresarios y que haya mayores posibilidades para que los trabajadores puedan conseguir una fuente de trabajo. Si con las medidas económicas anunciadas por el presidente Moreno, que no tocan el estándar, el status quo laboral, ha salido el Frente Unido de Trabajadores a la calle, ya te imaginas tú lo que pasará si aquí se toca
la contratación por horas, si se toca la contratación a plazo fijo. Anderson, me parece que es un tema de fondo. Me parece que ahí el presidente de la República tiene un desafío que es convocar a un gran acuerdo nacional. Y eso es lo que no ha hecho. A mí me parece que esa es una tarea pendiente. Convoquemos un acuerdo nacional. Mira tú en lo que resultaron las mesas de diálogo con los indígenas, en que hay cosas en las que no se pueden poner de acuerdo. Bueno, pero es que pensar que ahí hay una percepción equivocada. Los acuerdos nacionales a los que los gobiernos se han visto obligados a convocar durante su historia no es para tener acuerdos al 100%, porque en política como en la vida en general, lo perfecto es enemigo de lo posible. Y creo que el gobierno tiene que apostar a lo que es posible. Y a mí me parece que, por ejemplo, si el Frente Unitario de Trabajadores estima que una enorme cantidad de sus trabajadores que no tienen un empleo pueden conseguir uno, me parece que es una cosa muy atractiva para los dirigentes sindicales. Simplemente hay que desbrozar el camino para que eso suceda. Y como es obvio, siempre habrá que privilegiar los derechos fundamentales de los trabajadores. Pero para eso también hay que considerar la necesidad de contar con herramientas de contratación que permitan a los empresarios hacer posible eso. Vamos al tema por el que la Fiscalía te convocó a ampliar versión la semana pasada, lunes de la semana pasada. Estuviste en la Avenida Patria rindiendo declaraciones ante la Fiscalía por una denuncia que llevaba 3 años guardadita. ¿De qué iba la denuncia? Y luego vamos al estado de inteligencia que hay en este país todavía. La denuncia la presentamos hace 3 años junto a Lourdes Tibán, porque nosotros denunciamos un espionaje sistemático de la SENAIN, que no era una invención, eso que ha quedado al descubierto. Y creo que es importante destacar que en esa investigación siempre el gobierno de Correa y la SENAIN negó que existiera un contrato entre la SENAIN y Hacking Team, que es una empresa dedicada al espionaje a nivel mundial y que está radicada en Italia. Resulta que cuando yo llegué a la declaración y comencé a leer el expediente antes de declarar, como es mi derecho, encontré el contrato que ya está traducido por las propias autoridades italianas y que es parte ya del proceso. Es decir, sí hubo contrato de la SENAIN con Hacking Team. Lo que no se entiende... La empresa, vamos a poner esto en contexto para quien tiene la memoria un poco opaca como Rafael Correa. Hacking Team, la empresa que se dedicaba a pinchar los teléfonos, a pinchar los correos, a pinchar todos los dispositivos electrónicos de ciudadanos y civiles. Una empresa que se vio envuelta en un escándalo con más de 12 países. En 12 países la justicia funcionó, se le puso orden al escándalo. En Ecuador se negó que existiera, lo negó el presidente de la República, lo negó el ministro del Interior José Serrano, lo negó el secretario de Inteligencia Romy Vallejo. Y a pesar de que lo han negado, en la Fiscalía existe el contrato. Está el contrato. La pieza que falta es cómo se produjo ese contrato. Y ese contrato, los documentos los tengo yo y los voy a presentar en la Fiscalía. Se hizo a través de una empresa radicada en Colombia que se llama Robotech y que es la representante de Hacking Team para América Latina. Y tengo incluso la copia de los pagos que se le efectuaron por varios millones de dólares. Es decir, el Ecuador gastó varios millones de dólares para violar la intimidad de quienes no le simpatizaban. Y ese es un atentado a un derecho fundamental, porque la intimidad es parte de los derechos más importantes de los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que una vez que la Fiscalía me vuelva a convocar, yo voy a mostrar no solo a la Fiscalía, sino también al país, todos esos documentos que revelan la forma en que se gastaron millones de dólares para tener un gran hermano vigilándonos aquí en el Ecuador. Cosa importante, cuando estalla el escándalo y van ustedes, los asambleístas de oposición, con Cintia Viteri, Diego Salgado, Fernando Villavicencio, Lourdes Tibán, al UNVICI, a decir, bueno, aquí funciona la SENAIN y aquí funciona el centro de la ratonera desde donde espían a los ciudadanos, se convoca al secretario nacional de inteligencia, Romy Vallejo, a una sesión reservada en la Comisión de Exteriores y Soberanía. Se le pregunta sobre la existencia o no de un contrato con Hacking Team. ¿Sabes tú cuál fue la respuesta? Que no. Que no.
¿Qué le pasa a un secretario que le miente al Parlamento? Bueno, En una sesión reservada. No solamente tiene responsabilidad política, sino también responsabilidad penal, porque esa contratación involucró recursos de todos los ecuatorianos y por lo tanto es una contratación que está sujeta a la revisión de la Contraloría. Por eso yo, luego de salir de la Fiscalía, iré a la Contraloría a presentar estos documentos para que el Contralor haga la investigación correspondiente. Pero no es solo eso, es la enorme cantidad de máquinas que se compraron para espiarnos, de los cuales, como a ti te consta, también tengo documentos. Y que yo estimo que se tiene que hacer una auditoría de todas esas máquinas, porque haciendo. Tal parece que no todas las máquinas están ahí en las instalaciones de la SENAIN, y estimo que este es un tema que sí tiene que ser investigado y a fondo por parte de las autoridades de control, porque no se puede dejar un tema de esta naturaleza en la impunidad. Hay que sentar un precedente. Tras una publicación de La Posta en la que se denunciaba que parte de los equipos que compraron para espiarnos ilegalmente dentro del Estado, dentro del sistema de inteligencia del Estado, en la era de Romy Vallejo, son utilizados ahora por fuera del Estado, que esto es más grave todavía. O sea, si ya era grave que el Estado nos espiara, que una banda de mafiosos que abandonó el Estado nos siga espiando, como se presume cuando máquinas de espionaje se han perdido, es más grave todavía. La Contraloría anunció una auditoría integral a los equipos y la Fiscalía ha abierto una indagación previa al respecto. ¿Cómo es posible que en un país se pierdan unos equipos y estén por ahí, dando vueltas, haciendo quién sabe qué? Estamos hablando de un delito probablemente en casilla en la figura del hurto, ¿no? Porque no se ha instrumentado violencia para tomar propiedad de ellos, pero tomar posesión de ellos, pero evidentemente si están en manos de extraños es un tema que tiene que ser investigado. En todo caso, voy a entregar a la Fiscalía los documentos de algunos de estos equipos para que vayan y verifiquen. Si el asunto es coger los papeles, ir y decir, a ver, ¿dónde están estos equipos? Aquí están, perfecto, dejar una constancia de eso, y si no están, levantar un acta indicando que no están e iniciar el respectivo proceso penal, porque no pueden haber desaparecido. Y no estamos equipos que cuesten $10 o $100 o $1000, ¿no? Estamos hablando de equipos que cuestan millones de dólares, porque todo lo que significa espionaje es una maquinaria que cuesta millones de dólares y que ha dado lugar a un gran negocio en el que precisamente los países del ALBA, de esta alianza de hechiceros y delincuentes del siglo XXI, son los que más, los mejores clientes, digamos, son los mejores clientes de la compra de estos equipos tan caros. Estos son equipos que se venden de estado a estado, jamás a una persona natural. Entiendo que algunas licencias habrían ya caducado, es decir, que si estos señores están operando con esos sistemas, han incurrido en otro delito al pagar por una licencia que solo puede pagar el Estado. Así que Romy Vallejo tiene todavía mucho que responder. El Estado de Inteligencia, Andrés, fue una promesa del presidente de la República, Lenín Moreno, desmontar el aparato de espionaje para convertirlo en un aparato de inteligencia. Pasar de la Secretaría Nacional de Inteligencia a un gran centro de inteligencia nacional. ¿Esto es un cambio de nombre o un cambio de fondo? A mí me parece que lo esencial es entender que una Secretaría de Inteligencia, que un sistema de inteligencia está para combatir las amenazas externas, el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo. Para eso sirve un sistema de inteligencia. Aquí en el Ecuador, durante el correísmo, se utilizó al servicio de inteligencia para espiar a los opositores, para tener un instrumento de hostigamiento a los adversarios del régimen y para hacer un espionaje a los adversarios del régimen. Si hubiera sido utilizado ese servicio de inteligencia en función de los grandes intereses del país, el resultado hubiera sido tener mejor información respecto de lo que estaba sucediendo en la frontera norte y muy probablemente no hubiéramos tenido que lamentar la muerte de algunos militares y de algunos periodistas como desgraciadamente sucedió. Entonces sí me parece que es un desafío plausible, al menos la intención del gobierno de volcar los esfuerzos del sistema de inteligencia a la seguridad del país, más que al espionaje de los opositores.
2019 está a la vuelta de la esquina. ¿Te fichas para 2019? Hay que esperar, hay que ver. ¿Cómo les gusta a los políticos mantener la sorpresa? Es como los entrenadores de fútbol, pues, o sea, no pueden revelar todos sus Hasta que secretos no se al equipo convoque. contrario hasta tener todo el Pero elenco está dentro de completo. tu radar el 2019. Bueno, hay que trabajar. Yo creo que nosotros, no solamente en Quito y en Pichincha, a nivel nacional, yo llamo a la conciencia de los ciudadanos. No podemos permitir que ningún municipio, ningún consejo provincial caiga en manos de los cómplices del correísmo, ni de los que fueron autores directos de la debacle del país y de un régimen autoritario y dictatorial, ni tampoco de los que callaron durante 10 años y se hacían los giles y miraban a otro lado, mientras aquí en Quito nos estábamos jugando la vida en las calles, enfrentándonos a pandilleros y delincuentes que nos seguían a golpear y de hecho nos golpearon. Había otros que estaban calladitos, muy cómodos, sin abrir la boca. Y resulta de que ahora dicen que van a salvar a Quito, a Pichincha, al mundo entero. Eso no podemos permitir. Ese es un acto cívico, ese es un acto de conciencia cívica. No podemos permitir que el correísmo, ni los autores, ni sus cómplices y encubridores lleguen a ninguna función pública. Ese es el propósito y nosotros tenemos que empeñarnos en eso. Y esa es la línea por la que estamos trabajando. En las últimas elecciones participaste como candidato a la vicepresidencia por la alianza Creo-Suma. ¿Tu estado de relación política con Creo cuál es? Excelente. He estado con Guillermo hace 2 semanas. ¿Qué opinas No sabíamos... ¿Qué opinas de la designación de Juan Carlos Holguín como ficha para la alcaldía de Quito? Bueno, es uno de los nombres que se ha propuesto. En Creo hay también mecanismos que de acuerdo al Código de la Democracia tienen que cumplirse. Yo no soy el vocero de Creo para hablar sobre este tema. No, pero tendrás alguna visión sobre Juan Carlos Holguín. ¿Te parece acertado o desacertado? O sea, más allá de hablar de las personas, yo creo que este es el momento en que todos debemos ponernos a pensar en el fondo del asunto. No es un tema de candidatos, es un tema de para qué queremos recuperar las ciudades y las provincias. Es decir, es parte de esta reivindicación cívica y patriótica que los ecuatorianos tenemos que hacer para dejar atrás esta pesadilla que resultó el correísmo. Y a mí también me ha preocupado mucho el mensaje que se ha difundido por redes sociales y quiero decirle a Guillermo Lasso a la distancia que estamos con él, que nuestras oraciones están con él, que esperamos una pronta recuperación de la cirugía, que no es una cirugía fácil, será una cirugía con cierto grado de complicación porque involucra la médula espinal, que es una zona muy sensible del cuerpo. He conversado con algunos médicos estos días, entre sábado y domingo, y me han dicho que efectivamente es una cirugía sensible, pero que la tecnología hoy ayuda muchísimo. No obstante, creo interpretar el sentir de muchísimos ecuatorianos, de desearle a Guillermo una pronta recuperación y que sepa que mientras él está recuperándose de su enfermedad, nosotros seguimos convencidos en la construcción de un país mejor y en la propuesta del cambio. Y que nosotros, para esa propuesta, lo primero que nos hemos propuesto es no permitir que el correísmo, ni los que callaron frente al correísmo, puedan ocupar una función porque no se la merecen. Los que callaron frente a Correa también tienen que ser condenados con la misma magnitud que fueron los cómplices y los autores del correísmo. Aquí tengo que hacerte una pregunta obligada, Andrés, pero ¿cómo es posible que si impulsas desde las cercanías de Creo una propuesta de cambio que condene a los que fueron parte del correísmo o sus cómplices, la ficha de Creo para la ciudad de Guayaquil, para la alcaldía de Guayaquil, sea Francisco Jiménez, que fue gobernador del correísmo durante el primer periodo de Rafael Correa? Ese es un tema en el que el presidente del partido tendrá que responder. César Monge. Yo tengo el mejor criterio de Francisco. Lo conocí personalmente. No, yo también. Primero me parece un excelente abogado. Creo que es muy solvente como abogado y una gran persona.
Evidentemente hay decisiones que tienen que considerar esto que nosotros lo pensamos por una razón, porque nuestra vivencia del correísmo fue diferente. Nosotros tuvimos que estar en las calles jugándonos la vida. Entonces, yo incluso le pido a las personas que nos miran y que nos escuchan, que comprendan que hay probablemente una visión un poco distinta en cierto sector, que no necesariamente es radical, que es una visión diferente desde nuestra vivencia. Cuando te han golpeado tu familia, cuando has sufrido atentados, cuando han perseguido a tus hijos, imagínate que se metieron en el correo electrónico de mi hijo que tenía para entonces 11 años de edad y le publicaron videos contra mí, pero además videos pornográficos, videos de gente siendo asesinada que les cortaban la cabeza. Se metieron, o sea, y además en un correo electrónico institucional del colegio de mi hijo. Se robaron cuentas de personas de mi familia, de Facebook, para publicar barbaridades y todo, y además montajes. Se gastaron cientos de miles de dólares en hacer montajes de supuestos correos electrónicos y chats que no existen. O sea, cuando uno ha vivido en carne propia ese daño, cuando se exigió a los empleadores de mis hermanos despedirlos, mi hermano mayor tiene ahora 55 años, tiene 3 años sin trabajo. Le obligaron a su empleador a despedirle. A mi hermano menor igual, le obligaron a despedirle. Cuando tienes un hermano inocente como el mío, que ahora fue declarado inocente por la justicia, y le pusieron en la cárcel, ¿y sabes qué le hicieron? En lugar de llevarlo al fiscal, le llevaron al subsuelo de la fiscalía para tomarle fotos a las 5:40 de la mañana. Y a las 5:45 esas fotos estaban en todas las redes correístas diciendo el hermano de Andrés Páez detenido, y le ponen esposado, mostrándole su rostro, lo cual es una violación legal y constitucional. Y ahora la premia a Rosanita Alvarado mandándola de embajadora a México, la premian. ¿Y sabes qué? El día que mi hermano estuvo detenido, todo el día estuvo fuera de la fiscalía. ¿El carro de quién? El carro de la ministra Alvarado. ¿En qué carro le sacaron de su casa a mi hermano? En el carro de la ministra Alvarado. 10 meses con grillete, hasta provocándole lesiones en su pierna. Cuando has vivido ¿cuándo todo se va a eso, dejar de usar el servicio exterior ecuatoriano como una alcantarilla por la que mandemos el desagüe de lo que ya no sirve en la política nacional? Solo termino con esto. Cuando has vivido todo eso, obviamente tienes una percepción diferente, ¿no? O sea, y cuando has vivido todo eso, lo único que dices es: no quiero que nadie en este país, ninguna familia en este país pase por lo que yo pasé, por lo que pasaron las familias de Fernando Villavicencio, de Clever Jiménez, del coronel César Carrión, del coronel Rolando Tapia, de Lourdes Tibán, es decir, de los que hemos sido perseguidos. No quiero que pase nadie por lo que ha pasado las familias de los policías que están desde hace 6 años ya en la cárcel por el tema del 30S, sentenciados a 16 años. Que pasen las familias de los policías involucrados sin mérito procesal alguno en las sentencias injustas del caso Fideca. Es decir, yo no quiero que eso vuelva a suceder. Por eso pido a las personas que nos miran y que nos escuchan comprensión frente a esa posición que uno a veces tiene, que puede ser a veces una posición vista como una posición dura, pero que es una posición que nace del dolor de un ser humano, de ver cómo tu madre va deteriorando su estado de salud al punto de quedar en una silla de ruedas porque sabe que su hijo está en la cárcel injustamente, y porque el día en que le metieron a mi hermano a la cárcel, cuando le estaban conduciendo a una celda, dijeron no, y le cambiaron a la celda de los más peligrosos, que era una banda de 14 colombianos acusados de asesinatos. O sea, todas esas cosas te quedan en las entrañas, y no es que yo busco venganza, lo que yo busco es que en el país no vuelva a suceder lo que yo y mi familia hemos tenido que vivir, que esto no le vuelva a pasar a nadie. Por eso yo le pido a los ecuatorianos, más allá de los nombres, pensemos en gente que no cayó frente al correísmo, porque ahora, Anderson, ahora muchos son machísimos, no, ahora toditos son machos, toditos hablan de Correa, y yo digo, machos fuimos los que cuando Correa estaba en el poder, ahí lo enfrentamos,
y lo enfrentamos con todos los medios que estaban a nuestro alcance, que no era ni la violencia, ni una pistola, ni nada, simplemente la vocación de que esta patria no podía ser sometida a la situación que vive Venezuela. Con eso nos quedamos, Andrés Páez. Gracias Muchas siempre por gracias. estar aquí, gracias a ustedes por conectarse. Enseguida mi conclusión de esta mañana del Punto Final. Que la cantidad y dimensión de problemas que vive este país no ahogue las cosas menores, también importantes. ¿A qué me refiero? Que mientras en este país tratamos de levantar la economía destrozada por un par de ministros irresponsables que hoy asesoran al chavismo, y mientras en este país tenemos que resolver los problemas de la diáspora venezolana, que es un problema que se inicia en Venezuela y atañe a toda la región, y mientras en este país tenemos que recomponer la institucionalidad dejada en pedazos y hecha pedazos y vuelta añicos por 10 años de desinstitucionalización democrática, tenemos que darnos espacio y tiempo en las instituciones, en la prensa y en la sociedad civil para no perder de vista a los que hicieron o convirtieron o facilitaron la destrucción democrática del Ecuador. Y gran parte de esto se hizo desde el sistema de inteligencia, el así llamado sistema de inteligencia. Por eso cada contrato que firmó Romy Vallejo, por eso cada espionaje a cargo del grupo de secuaces de Romy Vallejo tiene que ser investigado. Por eso es que cada delito cometido desde la institucionalidad de la SENADIN no puede quedar en la impunidad. Por eso cuando se dan pases, ojo, para Ana Erazo, para Gabriel Ramos, para Santiago Mena, para toda la cúpula de inteligencia que rodeó a Romy Vallejo, como hoy se está dando, como hoy se están intentando reestructurar, tienen que saber que los estamos mirando y que hoy pueden tener mochilas de espionaje, pero ya no tienen el poder. Nos veremos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscán y me acompañará el consejero de la Judicatura, Aquiles Rigail.